Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Les saludo con la paz de Dios, amados hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo de la Iglesia Cristiana Evangélica Dios es Amor. El día de hoy continuaremos con el estudio sobre la carta a los Efesios. Pero antes de comenzar con este estudio, les invito, amados hermanos y amigos, que ahí donde están podamos inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que nos ayude en esta hora a entender su palabra. Que sea su Espíritu Santo el que nos hable, el que nos guíe y redarguya nuestros corazones, para poder así entender su voluntad, pero sobre todo escuchar la voz de Dios en esta hora. Ahí donde están, pues, les invito a que hagamos esta oración. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que tú eres el que habla hoy y siempre. Gracias te damos por la salud que nos concedes, por la vida, por todas las bendiciones que diariamente recibimos de ti. Gracias te damos porque nos permites escuchar tu voz en esta hora, porque a través de tu palabra tú nos hablas, tú nos enseñas, pero sobre todo pones esa paz en nuestro corazón. Gracias te damos porque sabemos que tú estás con nosotros. Permítenos en esta hora, oh Dios eterno, que cada uno de tus hijos pueda entender y escuchar tu palabra, podamos ponerla por obra, pero sobre todo que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad, el que nos permita enseñar en esta hora, el que use y respalde nuestra vida en esta hora, porque todo lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. Toma la necesidad que hubiese en cada corazón, tú la conoces, Señor, y tú sabes que esta palabra traerá fruto abundante, pues es tu palabra, Señor. Sabemos que nada de lo que tú, oh Dios, ya has dispuesto puede cambiarse, porque en tu mano, Señor, están todas las cosas, y por tu voluntad han sido hechas, todas y cada una de ellas. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra. Usa nuestra vida, respáldala, Señor, y que en todo tiempo seas tú hablando a la vida de tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Continuamos con el versículo que se encuentra en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11, el cual dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo mandó con base a su palabra al apóstol San Pablo a fundar la iglesia de Éfeso. Como ya hemos visto, la iglesia de Éfeso era una iglesia hermosa, en donde había manifestaciones gloriosas del poder de Dios. Los 9 dones estaban presentes en esta iglesia. Las bases que la sostenían eran precisamente los 5 ministerios de los cuales habla este pasaje que acabamos de leer, quienes dieron lugar a un grande avivamiento, no solo en esa ciudad, sino en toda la región de Asia, y sirvió de plataforma para la fundación de las demás iglesias, pues el fuego del Espíritu Santo estaba presente en ella. La iglesia de Éfeso era una iglesia fuerte y bien cimentada, con base a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina de los apóstoles. El apóstol San Pablo fue obediente de acuerdo a la visión recibida de parte de Dios, lo cual podemos ver manifestado en un hermoso ministerio que abrazó y amó, dejando de lado todo lo que interfiriera en el desarrollo del mismo. El llamado que recibió de parte de Dios para ser uno más de los apóstoles fue sin duda el evento que marcó su vida para siempre, y lo que el Espíritu Santo nos revela a través de este pasaje es lo que Dios hace y anhela hacer en la vida de todos y cada uno de sus hijos. Primeramente, la palabra de Dios nos dice que Él mismo constituyó a quienes. ¿Qué quiere decir esta palabra constituir? La palabra constituir, de acuerdo a su significado,
dice que es señalar a alguien a una posición de autoridad, designar, elegir, poner, señalar. Entonces, ¿cómo podríamos entender esta palabra en este pasaje que acabamos de leer? Que Dios mismo ha escogido y ha llamado con base a su voluntad y a un propósito a cada siervo suyo, a cada ministra suya, para colaborar en su obra, a fin de que la iglesia siga creciendo y llegue a ser poderosa en obras como lo fue la iglesia de Éfeso. ¿Qué quiere decir ministerio? Acto de ministrar o servir. Dice que en hebreo el que sirve es denominado con el término heber, que implica un servicio voluntario u obligatorio y designa a todos aquellos que tienen que servir. Cuando es derramado ese fuego de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, es cuando nos elige, cuando el Señor nos elige. Nos llama a servirle en cualquiera de los ministerios que menciona este pasaje, los cuales, a la luz de la palabra de Dios, son 5. Y el primero de ellos dice su palabra, que es el de apóstol. La palabra apóstol significa alguien que es enviado. En el Nuevo Testamento hay dos usos principales de la palabra apóstol. La primera se refiere específicamente a los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La segunda, en términos generales, se refiere a otros hombres que son enviados para ser mensajeros y embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver, a la luz de la Biblia, los 12 apóstoles tuvieron hermosas bendiciones en su vida. Y aún en las mansiones celestiales, pues vemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis 21:14. Gloria al Señor. El cual dice, Apocalipsis 21:14, la palabra del Señor dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Gloria al Señor. Fueron estos 12 apóstoles los primeros en llevar el mensaje del Evangelio después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fueron ellos la base de la iglesia, siendo nuestro Señor Jesucristo la piedra angular. No olvidemos. En Efesios 2:20 nos habla precisamente de esto. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo mismo. Ellos fueron la base de la iglesia, pero nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular, dice su palabra. Gloria al Señor. Cabe mencionar también algo muy importante, que el ministerio del apostolado ya no está presente al día de hoy. En la iglesia ya no existe el ministerio del apostolado, pues los requisitos para ser un apóstol son muy precisos en la palabra de Dios, y los cuales son los siguientes. El primero de ellos, haber caminado con nuestro Señor Jesucristo. Eso nos lo cita la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 1. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios. Aconteció después que el Señor Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Gloria a Dios. El segundo requisito es haber sido testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a nuestro Señor Jesucristo, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Gloria al Señor. El siguiente requisito es haber sido elegido directamente por nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que nos dice su palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 13. Gloria a Dios. San Lucas, capítulo 6, versículo 13.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gloria al Señor. Otro requisito dice que es realizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo las señales y maravillas que denotan su poder y grandeza. Y esto lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43. Gloria a Dios, porque la palabra de nuestro Dios es maravillosa. Aleluya. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gloria al Señor. Otro requisito es seguir a nuestro Señor Jesucristo fielmente y estar dispuesto a dar su vida por el Evangelio, aun si fuera necesario. Gloria a Dios. Si a usted le pidieran, amado hermano, dar su vida por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haría? Porque en aquel tiempo ese era un requisito para ser llamado apóstol. San Mateo 16, 24. La palabra de nuestro Dios dice: Entonces el Señor Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Gloria al Señor. Un último requisito dice: Si alguien se dice ser apóstol, debe estar su nombre en las bases de la Nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Eso es algo muy importante, amados hermanos, porque si se dan cuenta, acabamos de leer que en aquellos muros dice que están en el pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis 21:14 dice: Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Solamente hubieron 12 apóstoles. Actualmente ya no hay apóstoles. Y algo muy importante dice que si decimos que somos apóstoles, nuestro nombre debe de estar escrito en las bases de la Nueva Jerusalén. ¿Y qué nos dice la palabra de nuestro Dios respecto a esto? Dice la palabra de nuestro Dios: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que nos dice Apocalipsis 2:9 nos habla acerca de lo que muchos hablan ignorando las Escrituras. Más allá de los 12 apóstoles únicos de nuestro Señor Jesucristo, también hubo apóstoles en un sentido genérico. Bernabé es mencionado como apóstol en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2. Andrónico y Junia se identifican también como apóstoles en Romanos 16, 7. Generalmente la misma palabra griega que se traduce a apóstol se utiliza para referirse a Tito en 2 Corintios 8:23 y a Epafrodito en Filipenses 2:25. Pero ¿cuál era exactamente la función de un apóstol? A partir de la definición de la palabra apóstol, podemos entender que los apóstoles se encargaron de predicar el Evangelio a todos los pueblos cercanos a Jerusalén y muchos más que fueron escogidos posteriormente, como ya los mencionamos, se encargaron de ir más allá a otras naciones, tratando de cumplir siempre con el mandato que nuestro Señor Jesucristo les había dado. Hay algunos hoy en día que están tratando de imponer el ministerio del apostolado. ¿Se ha escuchado usted últimamente el apóstol tal o el apóstol cual? No existe, amado hermano. Dice la palabra de nuestro Dios que esta es una blasfemia y debemos tener cuidado. Este es un movimiento peligroso, pues con frecuencia quienes reclaman el oficio del apóstol buscan autoridad igual o al menos que compita con la autoridad de los 12 apóstoles, los cuales fueron llamados directamente por nuestro Señor Jesucristo. No existe absolutamente ninguna evidencia bíblica que apoye esta interpretación de la función del apóstol al día de hoy, pero sí existe la advertencia en el Nuevo Testamento contra los falsos apóstoles, y esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11 versículo 13.
Debemos de tener mucho cuidado de no caer en doctrinas erróneas, porque dice la palabra de nuestro Dios que esto es una blasfemia para Él. Gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque su palabra es verdad. ¿Cuántos creemos en la palabra de nuestro Dios? Y que solamente en ella encontramos la verdad de todas las cosas. Si usted desea saber si una doctrina que ha escuchado y le genera dudas es realmente buena, vaya a la palabra de Dios. En oración y escudriñando la palabra de nuestro Dios, el Señor le va a hablar y le va a decir si donde usted está, lo que usted está escuchando es realmente de parte de Dios. Gloria a Dios. El segundo ministerio del que nos habla la palabra de nuestro Dios dice que es profeta. En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. En la Biblia, los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación al pueblo, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro del pueblo. El ministerio de Isaías, por ejemplo, tocó tanto el presente como el futuro, pues predicó valientemente contra la corrupción en sus días. Esto lo encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Refiriéndonos al ejemplo de Isaías, dice que entregó grandes visiones del futuro de Israel. El Señor le permitió a él ver todo lo que vendría para su pueblo. La palabra del Señor nos dice en Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, y Él cumple su palabra. Es una promesa y Él la cumplirá. Por eso dice que habla tanto en presente como futuro. Esta es una característica de los profetas. Puede darnos un mensaje actualmente o puede darnos un mensaje que va a suceder apenas. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente del pueblo de Israel. Ellos fueron instrumentos para guiar a la nación de Israel y establecer la iglesia. La casa de Dios está edificada, como ya decíamos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, de acuerdo a lo que nos dice su palabra en Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo el Señor Jesucristo mismo. Generalmente los profetas que Dios envía son despreciados y su mensaje es ignorado. Isaías describe a su nación diciendo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis. Lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, es lo que el pueblo quería escuchar, y es lo que muchos hoy en día anhelan escuchar también. Mentiras, dice la palabra de nuestro Dios. En Isaías 30, versículos del 9 al 10, es donde nos habla acerca de esta hermosa palabra. Dice, profetizar mentiras. Es lo que el pueblo anhela escuchar, mentiras. Algo que pueda poner paz en tu corazón mientras tú sigues obrando de una u otra manera que no le agrada a Dios. Debemos dejar en claro, amados hermanos, que no todos los que proclaman un mensaje en realidad son profetas de Dios. La Biblia nos advierte contra los falsos profetas que dicen hablar en el nombre de Dios, pero que en realidad engañan a las personas que pretenden informar. El rey Acab mantuvo 400 de estos falsos profetas
contratados para que le dijeran lo que él quería, lo que su oído quería escuchar, pero no lo que el Señor hablaba a su corazón. En 2 de Crónicas, capítulo 18, del 4 al 7, encontramos lo que pasó. Gloria al Señor. 2 de Crónicas, capítulo 18, versículo 4 al 7. Aleluya. La palabra de nuestro Dios dice: Además dijo Josafat al rey de Israel: Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿Aún hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: No hable así el rey. ¿Por qué? Dice su palabra, que él quería escuchar solamente lo que le convenía, pero no la voz de Dios. Y un verdadero profeta habla lo que el Señor le ordena que hable. A su pueblo, a los hermanos, donde el Señor le envíe, él tendrá que predicar esa palabra. Gloria al Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en San Mateo capítulo 7, versículo 15. Gloria a Dios. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Él, nuestro Señor Jesucristo, añadió que en el final de los tiempos se levantarían falsos cristos y falsos profetas, y harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, dice, si fuera posible, aún a los escogidos. Y en San Mateo capítulo 24, versículo 24, dice la palabra de nuestro Dios, que también nos habla acerca de un falso profeta que surgirá dentro de la gran tribulación. Dice la palabra de nuestro Dios en San Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Gloria al Señor. Apocalipsis 16:13 nos habla, nos advierte. Gloria al Señor. Apocalipsis 16:13. Gloria a Dios. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Gloria al Señor. Para evitar ser engañados, ¿qué debemos hacer, amados hermanos? Debemos siempre orar y pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos discierna sobre todas las cosas. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1. Gloria al Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice su palabra. Debemos tener cuidado, amados hermanos, para evitar ser engañados. Un verdadero profeta de Dios siempre se comprometerá a hablar la verdad de Dios en todo momento, sin tratar de quedar bien con alguien. Nunca va a contradecir la palabra revelada por Dios. Un verdadero profeta siempre hablará en el nombre de Dios y citando las Escrituras. Gloria al Señor. El tercer ministerio del que nos habla la palabra de Dios es el evangelista. Un evangelista, como su nombre lo dice, es alguien que anuncia las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, un predicador del evangelio o un misionero. Un evangelista a menudo es alguien que viaja de un lugar a otro para predicar el evangelio y hacer un llamado al arrepentimiento.
Los autores de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a veces se les llama los evangelistas, porque registran el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, las buenas nuevas de salvación. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8, la palabra del Señor nos dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. A Felipe se le nombra como evangelista en este pasaje. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5, el apóstol San Pablo exhorta a Timoteo a hacer, dice, trabajo de evangelista. Felipe había sido uno de los 7 diáconos escogidos para que los apóstoles pudieran realizar su labor de la enseñanza y la oración. La labor evangelística previa de Felipe fue en Samaria. Él proclamó al Mesías, a los samaritanos, y Dios usó su vida para hacer grandes milagros. Cabe mencionar que Felipe realizó el bautismo en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero el bautismo con el Espíritu Santo y fuego ocurrió hasta que los apóstoles vinieron a Samaria. Donde quiera que iba Felipe compartía el evangelio. Eso es lo que hace un evangelista. A Timoteo se le dijo que hiciera la predicación previa a la salvación, que es la obra de un evangelista. Esta misma predicación de las buenas nuevas es el llamado general a los discípulos en la gran comisión y a todos nosotros a fin de todos los tiempos. El trabajo de un evangelista es llevar las buenas nuevas de salvación que deben de ser compartidas, amados hermanos. Ese es el trabajo de un evangelista. Gloria a Dios. El cuarto ministerio del que nos habla dice que es pastores. El ministerio pastoral está directamente ligado con el pueblo. Es un ministerio que debe ejercer un gobierno en todos los aspectos. Nuestro Señor Jesucristo es el único y buen pastor, ya que el buen pastor da su vida por las ovejas, y Él dio su vida por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral, darse entero en pos de la congregación. Y la función del pastor la vemos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos del 4 al 5. Gloria al Señor. Ezequiel, capítulo 34, versículos del 4 al 5. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Gloria al Señor. La función de un pastor es muy difícil, pero no imposible, pues es él quien tiene que fortalecer a las ovejas débiles, siempre con la guianza y con la ayuda del Espíritu Santo. Curar a las ovejas enfermas, aquellas ovejas que llegan enfermas a la congregación, que no saben qué hacer. Y se vendar a las ovejas perniquebradas, buscar a las ovejas perdidas y guiar y alimentar al rebaño. Esa era la función de un pastor de ovejas. Un pastor es una persona que Dios llena de su sabiduría, de su autoridad y de su amor, para guiar a sus ovejas por el camino correcto. Y es importante que debe tener ese llamado, esa convicción al llamado para servir. Pues es un trabajo que implica mucha responsabilidad ante Dios, porque se trata de dirigir a su pueblo, tal como lo hizo Moisés a través del desierto cuando lo sacó de Egipto. Un pastor debe tener una serie de características para poder ejercer su pastorado con eficiencia. Pero ¿quién es realmente y qué es un pastor de iglesia y cuáles son sus funciones reales? Un hombre que anhele ser pastor, como dicen las Escrituras,
buena cosa desea. Pero debe ser una persona que cumpla con una serie de requisitos impuestos bíblicamente para poder asumir su cargo. Y en 1 de Timoteo 3 nos habla la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aunado a lo que nos dice la palabra de Dios, debe cumplir una cantidad de funciones para que aquel que no tenga el llamado no le sea fácil de cumplir, pues deben ser realizadas con ciertas capacidades que no todos tienen. Gloria al Señor. ¿Qué otra responsabilidad le toca al pastor? Enseñar. Un pastor debe tener la capacidad de poder enseñar, pues es uno de los trabajos que tendrá con más frecuencia, pues tiene la obligación de enseñar a todos los que están en la iglesia la palabra de Dios. Debe enseñar a un pueblo que no sabe, que no conoce o que simplemente no entiende cómo hacer las cosas como Dios nos dice que debemos hacerlas. Y debe hacerlo con un espíritu manso, amable y amoroso. Gloria a Dios. ¿Qué otra función tiene un pastor? Aconsejar. Una de las cosas por las que más buscan a los pastores es para solicitar consejo. Es por eso que debe ser una persona sobria y prudente, no dado a las habladurías ni a estar exponiendo a las personas que vienen a él en busca de una guía. Muchas de estas cosas son complicadas y él no debe mostrarse sorprendido. Sus palabras deben ser guiadas por Dios en toda sabiduría y amor. Otra función de los pastores, es guiar. La responsabilidad que tuvo Moisés de dirigir al pueblo de Dios a través del desierto no le fue nada fácil. El pueblo tendía a desviarse del camino correcto varias veces, y esto molestó muchas veces a Moisés. Pero tenía una tarea que cumplir y debía hacerlo con mucha diligencia. Cuando Dios pone algo en tus manos es porque sabe que podrás hacerlo y que aprenderás sobre todas las cosas a obedecerlo. Otra función que tiene el pastor es amar. El pastor debe tener el amor de nuestro Señor Jesucristo en su corazón para poder manifestarlo a los demás. Observamos cómo el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros. Este sacrificio desinteresado lo hizo solamente por amor. Murió hasta por los que lo odiaban. Un hombre de Dios, sin amor suficiente para amar a sus discípulos u ovejas, y aún a los que lo ofenden, aún a los que se levantan contra él, no están capacitados para ser pastores, pues necesita de mucho amor para perdonar lo que viene encima. Gloria al Señor. Otra función es reprender. Los pastores son como padres espirituales para las ovejas o discípulos y como padres deben reprender. Pero no esas reprensiones que destruyan a las personas, sino de las que guían para que sean mayores. ¿Qué otra función? Dice sanar heridas. Esta es una de las labores más difíciles de enfrentar. La mayoría de las personas que llegan a una iglesia vienen con heridas. Las mismas fueron ocasionadas fuera de la congregación, en el transcurrir de sus vidas, y muchas de ellas todavía sangran. La labor de un pastor es sanar con la ayuda de Dios esas heridas con mucho amor, para que la persona logre cumplir también con su propósito. Otra función dice que era ir a buscar al descarriado. Muchos pastores evitan esta parte del trabajo porque no es una tarea fácil de realizar y piensan que para qué ir a buscar a alguien que ya se fue, no tiene ningún caso. Pero la palabra de Dios nos dice de cuál fue la actitud que nuestro Señor Jesucristo tomó. En San Lucas 15, del 1 al 6, la palabra del Señor dice, San Lucas capítulo 15, del 1 al 6. Se acercaban al Señor Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Gloria al Señor. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gloria al Señor. ¿Qué otra característica debe tener el siervo de Dios? Dice que también debe saber perdonar. Y esta es una virtud que aunque debemos tener todos los cristianos, el pastor debe tener en doble porción. Porque el no perdonar nos traerá raíces de amargura. Y eso es algo de lo que deben cuidarse todas las personas, no solamente el pastor. ¿Qué otra característica? Ser apacible. Un ser apacible está lejos de ser brusco, violento. Es alguien que se quiere tener cerca porque inspira paz. Y esta es una de las características que debe tener un pastor. Ser ejemplo. Debe ser el primero en cumplir la palabra de Dios y todos sus mandamientos, porque para poder exigir honestidad o integridad a las ovejas, debe él mismo cumplir con esas virtudes. Un pastor debe cumplir lo que él predica a las personas. Debe ser sujeto a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. El quinto y último ministerio del que nos habla la palabra de Dios dice que es el de maestros. Este es el último ministerio que la Biblia menciona. Este es un ministerio que debe dar a conocer la verdad a la congregación. A unos fariseos y hombres distinguidos en la sociedad de Jerusalén le llamaban al Señor Jesús Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. La palabra maestro se puede definir de acuerdo a su raíz griega como dar a entender, informar y declarar. Esta fue la señal que vio Nicodemo y algunos otros en el Señor Jesús. Es decir, que las señales de un maestro son traer entendimiento y revelación al pueblo a través de la palabra. De acuerdo al orden que se encuentra en 1 Corintios 12:28, el ministerio del maestro es el tercer llamado más enaltecido. Un maestro es aquel que es ungido sobrenaturalmente para enseñar la palabra de Dios. Muchos enseñan simplemente porque les gusta o se sienten obligados, pero la persona que tiene realmente el llamado de maestro está dotado sobrenaturalmente para enseñar, pues con frecuencia recibe revelaciones sobrenaturales de la palabra de Dios y puede explicar la Biblia en una forma que sea entendible y aplicable. Apolos es un ejemplo en el Nuevo Testamento de este ministerio. El apóstol San Pablo comparó su ministerio apostólico con el ministerio de enseñanza de Apolos en 1 Corintios 3:6. Al decir yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Apolos, el maestro, no plantó ni puso ningún fundamento. En vez de eso, él regó las nuevas plantas con la palabra de Dios y construyó las paredes sobre el fundamento existente. Apolos también se menciona más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 27. Cuando el apóstol San Pablo quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y recibieron a los discípulos que lo recibieran. Al llegar allá fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que el Señor Jesús era el Cristo. Escrituras que revelaban la verdad, y esta palabra tan hermosa no era aceptada aún en el pueblo de Israel. El Señor Jesús es el mejor ejemplo de un maestro en toda su plenitud, pues su enseñanza fue parte predominante de su ministerio y se le conocía como maestro. Amado hermano o amigo, de manera personal, ¿has sentido que has crecido conforme a lo que el Señor nos habla? Nosotros tenemos que ponernos metas en nuestra vida espiritual, así como día con día nos proponemos hacer algo distinto en nuestra casa, en el trabajo, con nuestra familia. Así también debemos de darnos ese tiempo para estar con el Señor. Dios espera que crezcas y que tu vida vaya en total crecimiento, que vaya en aumento, con miras a que dentro de la congregación a la cual perteneces ahora, siendo tu parte importante en ella, desarrolles y alcances los hermosos ministerios establecidos por nuestro Señor Jesucristo.
y así de esta manera ir alcanzando poco a poco, con paso firme, las metas establecidas por Él. De manera congregacional, tener el privilegio de ser ejemplo para otras personas o congregaciones, ya que aunque no nos damos cuenta, nuestra vida es un ejemplo a seguir por parte de los jóvenes, niños, ministros y personas nuevas que llegan a la congregación, pues tomará nuestra vida como punto de partida y como meta a corto, largo, mediano plazo, imitándonos en entrega y queriendo ser usados de la manera que desarrollamos y abrazamos el llamado que el Señor nos ha hecho. A la iglesia, a tu familia o a tu vida, ¿qué ejemplo estás dando, amado hermano? ¿Le has permitido al Espíritu Santo que tome tu vida, ya que es necesario para la edificación del cuerpo del Señor Jesús? Y confiando en el Señor, seguro lo alcanzaremos, ya que las llaves, que son estos 5 ministerios, dejando de lado el apostolado, están a nuestro alcance. ¿Cuál será la decisión que tomes? ¿Continuarás en una pasividad o te decidirás a servir en total entrega? ¿Le obedecerás siendo fieles en lo poco a tu pastor? Para que con responsabilidad desarrolles el ministerio que has recibido, y pronto recibirás más responsabilidades, en las cuales su poder y gloria serán manifestados. Cuando ese momento llegue, no te olvides de darle siempre la gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos puso Él mismo en el lugar correcto, en la familia correcta. A Él le debemos todo cuanto somos al día de hoy. Él tiene que ser número 1 en nuestras vidas. Lo más difícil para un pastor, para una ministra, es decir, entre las distracciones del mundo y la obra en el Señor, lo que el mundo nos ofrece es efímero. Sin embargo, si nosotros aprendemos a esperar en Él, en nuestro Señor Jesucristo, nada perderemos. Al contrario, ganaremos la vida eterna. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Gracias le damos a Dios porque nos ha hablado de manera certera, de una manera hermosa, discerniendo todas nuestras dudas, despejando lo que habíamos escuchado por mucho tiempo. Y si el Señor ha hablado a tu vida, ahí donde estás, te invito a que le demos gracias a Él, a que nos permita seguir adelante, tomados de su mano. Gloria al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, a cada uno, Señor, de tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú, Señor, harás y obrarás conforme a tu propósito en nuestra vida. Permítenos, Señor, tener esa paz en nuestro corazón que tú has dado, que tu palabra quede guardada en nosotros. Debemos de buscar al Señor, amado hermano, amigo, porque el tiempo se acorta. Permítenos, Señor, seguir adelante, caminando siempre en fe, buscando tu rostro, buscando, oh Dios eterno, la presencia gloriosa de nuestro Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hablado. Permítenos que esta palabra dé fruto abundante en nuestra vida, porque todo lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, amados hermanos, porque Él en su palabra nos habla de una manera clara y hermosa lo que Él anhela para nuestra vida. Si usted, amado hermano, tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, le invitamos a que nos escriba, nos deje un mensaje, ya sea en el canal de YouTube o en la página de Facebook. Es importante, amados hermanos, que ustedes, que nosotros sigamos adelante. El Señor hablaba a sus hijos hace un momento. Si realmente queremos mantenernos activos sirviendo al Señor o queremos seguir pasivos. El Señor nos habla hoy, nos ha hablado. A ti, amado hermano, que te has apartado. A ti, que no has querido aceptar al Señor. Y a ti también, que necesitas esa restauración. El Señor ha hablado en esta hora. Permite pues que Él te guíe tu corazón y te muestre el lugar donde tú debes estar. Gloria al Señor.
Todo ha sido para honra y gloria de tu nombre. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.